Bueno, este es el equipo, como verán es pequeño, no tiene demasiado artilugio. Abriendo la tapa van a ver que está el compartimiento de muestra. En este caso tenemos un carrusel que es fácilmente desmontable, es magnético. Y lo que sí tienen que tener en cuenta es que al momento de encenderlo, el mismo tiene que coincidir con la flecha interna del equipo. Tiene una alineación correcta, entonces al momento de cuando él tenga que seleccionar las muestras, 1, 2, 3, 4, va a ir a la posición adecuada. Y eso tiene que coincida bien, porque si no, puede que parte del haz de luz del equipo esté pegando en otro lado y entonces vamos a medir cualquier cosa. Otra de las novedades que tienen estos equipos es la pantalla táctil, que viene con sistema Android, con lo cual hace que sea mucho más amigable el hecho de crear métodos, de manejar el equipo, de correr nuestras muestras, porque es prácticamente como estar utilizando el celular. Van a ver que es prácticamente la misma forma de cargar los datos, es como mandar un mensaje de WhatsApp. Pero bueno, más allá de eso, lo otro también que les quiero mostrar es en la parte trasera del equipo. Tenemos la tecla de encendido y hay puertos USB y puertos LAN. Bueno, para encender el equipo es desde acá. No lo vamos a hacer porque no tiene ningún sentido. La inicialización dura 2 minutos aproximadamente. Inicializa por un lado la tablet y por otro lado todo lo que es la electrónica del equipo. Está bien, una vez que esté todo preparado, la pantalla inicial va a ser esta que estamos viendo con los 9 iconos. Y a partir de acá es donde vamos a elegir nuestro modo de trabajo y la metodología. Cómo vamos a crear los métodos, o si ya tenemos métodos preexistentes, cómo vamos a utilizarlos. Entonces, algo muy importante al momento de tener que utilizar el equipo es chequear que no haya nada dentro del compartimiento de muestra. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cubeta, ya sea vacía o con líquido o lo que fuera, al momento de hacer la inicialización, él tiene que hacer un cálculo de ganancias en el detector. Entonces, si nosotros tenemos algo que está interrumpiendo el paso de luz, va a llegar menos intensidad y el equipo va a tirar un error. Entonces no vamos a saber si es porque la lámpara está mala o tenemos algún problema con la motorización, o sin ir más lejos porque hay algo ahí adentro del compartimiento de muestra que no tendría que estar. Así que eso es algo también a tener en cuenta. Esto completamente vacío. Encendemos de acá atrás, esperamos los 2 minutos y el equipo listo, ya está en condiciones de empezar a ser usado. No hay que hacer un calentamiento de 15, 30 minutos como eran los antiguos equipos con lámpara de tungsteno o de deuterio. Una vez que inicializó ya está, ya pueden empezar a correr las muestras. Entonces, si bien tenemos varios modos de trabajo en el equipo, los más utilizados en general son el modo fijo, el barrido y la cuantificación. Y puede que si haya alguna reacción química, el modo cinético. Más allá de eso, las otras cosas que tenga el equipo las vamos a ver a lo último. Entonces, el primer modo, el más fácil de trabajar, es el modo fijo, en donde lo que se hace es setearle una longitud de onda determinada al equipo y medir la absorbancia de las muestras. Entonces, para poder medir en modo fijo, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al primer icono de color verde. Y acá, esta es una pantalla donde nos va a ir mostrando todo un listado de los métodos que vayamos creando. En este caso, como el equipo es nuevo, no tenemos nada creado. Pero a medida que ustedes vayan colocando, si quieren medir clorofila, si quieren medir algún azul de metileno, algún colorante en particular o lo que fuera, una muestra, un aceite, se les van a ir listando todas acá. Entonces, para crear un método, lo primero que tenemos que hacer es venir acá al botón celeste, al más. Entonces, todo lo que vean en la pantalla que está de color celeste es lo que van a poder modificar. Ven lo que les digo, que es como es Android, se aparece el teclado y directamente cargan como si fuese un celular. Y le podemos poner a este método de prueba, le vamos a poner test. Test, y si quieren la fecha de hoy. 03 05 22. Una vez que tienen ahí cargado, ese va a ser el nombre que va a aparecer después en el listado de métodos. Pueden elegir si lo van a medir en absorbancia o en porcentaje de transmitancia.
¿Cuál va a ser la ecuación? Que en general la más sencilla es absorbancia por factor, y si el factor es 1, va a dar directamente la absorbancia. Ustedes le tienen que aplicar un factor cada vez que hagan una dilución de la muestra, para que directamente ponga el valor final en el cálculo, una vez que tome la absorbancia. Pero también lo que pueden hacer es una suma de factores por absorbancia, miden a 2 longitudes de onda, obtienen ese resultado, una resta o una relación. La relación, por ejemplo, se utiliza mucho en lo que es la cuantificación de impurezas de ARN en una muestra de ADN. Se mide a 260 el ARN y a 280 y se hace ese cálculo. Y tiene que dar, ahora no recuerdo bien, pero tiene que dar un valor entre 1 y 1,3. Después si hay alguna técnica lo pueden chequear mejor. Pero podrían hacer con esta forma de trabajo. No hace falta que hagan un barrido, que hagan cosas demasiado estrambóticas. Con este modo de trabajo fijo es bastante más sencillo. Pero bueno, acá vamos a ir por la ecuación fácil, la que es absorbancia por factor. Yo tengo unas muestras que no tengo que diluir, no tengo que preparar nada, si tengo unos patrones, podemos poner eso y ver los resultados. Entonces, bueno, en este caso, si quieren le podemos poner unidad, pero no hace falta porque no estamos cuantificando nada. La longitud de onda, si yo me paro ahí, puedo seleccionar una longitud de onda del rango que va de 190 nanómetros a 1100. En ese rango yo puedo elegir la que más me interese. Yo voy a usar unos vidrios que absorben bien a 440 nanómetros. Y acá está lo del factor, ¿no? En este caso lo vamos a dejar en 1, pero si yo me paro ahí podría cambiarlo. Entonces, muy importante, en este caso, como nosotros tenemos el carrusel de muestras, cuando vayamos a crear un método, tenemos que hacer hincapié acá donde dice accesorio, ir a Setup y decirle qué accesorio tenemos, para que él lo pueda, porque como no tiene ningún sensor, le vamos a decir, bueno, tenemos el carrusel de 8 muestras, porque también hay otro de 4, en donde la posición es distinta, pero en este caso nosotros tenemos el de 8, entonces venimos acá a la pantalla y seleccionamos el de 8. Y acá nos va a pedir que le digamos dónde va a estar el blanco. En general, el blanco se pone en la posición 1 y el resto de las posiciones son las mediciones de las muestras. Así que lo vamos a dejar como está. Pero también sepan de que, si por ejemplo, después de un uso muy intensivo del carrusel, hay alguna de las posiciones que se deterioró y no pueden poner una celda, lo que pueden hacer es descartar ese espacio. Por ejemplo, supongamos que la 6 se le rompió la chapita, se movió o algo. Entonces yo puedo venir acá, toco, y entonces ahí en la 6 no va a haber ninguna muestra. Él directamente la va a saltear. Está bien, pero bueno, en este caso está todo nuevo, no tenemos ningún problema de nada. Entonces dejamos todos los espacios habilitados. Listo. Ahora tenemos, donde dice accesorio, está el símbolo del carrusel de 8 muestras. Y ahora muy importante es guardar el método. Porque si no, nosotros cargamos todo esto, vamos a poder medir, vamos a obtener resultados, pero cuando nos vayamos para atrás, nos va a volver al template original, al que viene por default el equipo. Y vamos a tener que cargar otra vez todo. Para guardar, solamente tenemos que hacer clic en el disquete, y una vez que se pone gris, listo, el método ya está guardado. Y ahora podemos empezar a medir. Entonces le damos continuar. Acá le podemos poner el nombre a la muestra. Está un poco restringido, tiene hasta 15 caracteres, pero bueno, ahí ustedes le pueden poner lo que quieran. Entonces, lo que vamos a hacer es medir unos vidrios. En este caso mi blanco va a ser el aire, con lo cual la celda número 1 del compartimiento número 1 la voy a dejar vacía y voy a medir la 2. Otra cosa importante. Ahora como nosotros le pusimos así al carrusel, él va a querer medir todas las muestras. ¿Está bien? Entonces yo voy a llenar hasta donde pueda de patrones. Me va a quedar el espacio 8, me va a quedar vacío. Entonces ahí va a medir 0. Pero después el resto me va a ir midiendo una por una. Muy importante también es que al momento de tener que colocar una muestra, que la cara transparente esté perpendicular al número. O sea, que no lo enfrente. Porque si nosotros ponemos esta cara en esta forma, lo que va a pasar es que, bueno, en este caso yo tengo metal.
Pero puede ser que ustedes tengan las celdas comunes, entonces el haz de luz va a estar pasando a través de la zona opaca de la celda y ahí les va a absorber y les va a dar mal. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Entonces, no de esta forma, sí de esta forma. Porque cuando el disco gira así, el haz viene en este sentido. Acá está el detector. Entonces vamos a cargar todo. Y le damos Start. Ahí nos dice que va a ser un blanco a 440 nanómetros. Ese ruido del grillo es la lámpara, es normal eso. Y otra cosa también interesante en esta nueva clase de equipos es que la lámpara solamente va a estar operando cuando le demos el comando de medición, con lo cual esto va a extender muchísimo la vida útil de la lámpara. O sea que cuando nosotros encendamos el equipo, la lámpara va a estar a la espera de que le demos un comando de medición. Mientras tanto no se va a gastar. Entonces, bueno, ahí ven lo que ocurrió, ¿no? La primera ubicación nosotros la designamos como blanco, él la toma como tal, no nos da ningún valor de absorbancia. Pero después al resto de las posiciones les va a ir colocando el valor de, en este caso sample, seguido de un número correlativo. Si yo fuese cambiando este valor, otra vez va a volver al número 1 y así cada vez que lo cambie. Entonces, él midió de la muestra 1 a la 7. ¿Qué pasó? En la 7 no tenemos nada, lo dejamos vacío, nos dio 0. ¿Está bien? Bien, eso se corresponde bien. Y estos valores también son los valores que yo espero obtener de los filtros estos opacos, con lo cual, de esta manera, con el modo fijo, es como podríamos ir obteniendo resultados de nuestras muestras. Resultados puntuales a una determinada longitud de onda. Entonces, supongamos que ustedes ya terminaron de hacer el análisis, entonces esto hay que guardarlo. ¿Cómo lo guardamos? Saliendo de este modo de trabajo. Viniendo acá a la cruz, y acá nos va a decir fin del experimento y les va a dejar colocar el nombre. Esto va a ir a la base de datos del equipo. Entonces ustedes el día de mañana pueden ir y pueden chequear. Bueno, a ver, hice el día, supongamos, no sé, la semana que viene. El 10 de mayo hice 25 muestras. Bueno, a ver qué me dieron y se tiene que venir a este archivo, que es propio del equipo. Este archivo ustedes de alguna manera no tienen la posibilidad de acceder, lo que sí pueden hacer es la información que está acá, pasarla a formato CSV y trabajarla en un Excel, que eso también lo vamos a ver. Entonces, yo le voy a dejar ese nombre, pero ustedes sepan que lo pueden cambiar. Le vamos a decir finalizar experimento y nos vuelve a la pantalla principal del modo de trabajo. La pantalla principal, acuérdense que es donde van a estar todos los métodos cargados. Y acá, bueno, ahora tenemos el primero. Y así a medida que vayamos creando más, vamos a tener el listado cada vez más extenso. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la pantalla principal y vamos a ir a ver dónde están guardados esos archivos. Para encontrarlos tienen que ir acá, al Data Viewer. Entonces, hacemos clic ahí y ahora nos va a mostrar, acá la fecha está mal, porque como el equipo viene de China, tiene las 12 horas de ellos, y bueno, dice que hoy es 4, pero hoy es 3, después tenemos que cambiar eso. Y ven lo que les dice, por ejemplo, les va a mostrar con qué modo de trabajo se estuvo utilizando el equipo, en este caso el fijo, el nombre del experimento y la cantidad de mediciones que hizo. Entonces, yo hago clic ahí y me hace todo el listado de lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿Ok? Entonces, esto así como está, yo lo puedo guardar en un pendrive y lo puedo pasar a una computadora. Entonces, este es el pendrive con el que vino el equipo. Este pendrive úsenlo solamente para el equipo, porque no tengo probado si le meten otro pendrive que llega a tener un virus, qué es lo que pasa. Entonces, tratemos de no tener que llegar a esa instancia, porque realmente no lo probé nunca. Si bien he instalado muchos, ningún cliente me llamó todavía diciéndome se me metió un virus en el equipo. Entonces, sigamos en esa senda. Entonces, ¿La memoria se llena la del equipo? O sea, vos podés ir borrando métodos. El equipo viene, estos últimos creo que están viniendo con 64 GB de espacio, que es muchísimo. No lo van a llegar a ocupar jamás porque los archivos pesan 20K, 30K, no pesan nada.
Pero también lo que pueden hacer es, si no quieren que se les llene la memoria, borran esto y lo meten acá. Pero de vuelta, no van a tener este archivo crudo que está acá. O sea, y una vez que lo eliminaron, chao, no lo pueden recuperar. Entonces, nosotros podemos seleccionar cualquiera de los puertos USB. En el lateral izquierdo del equipo tienen uno y en la parte de atrás tienen los otros dos que vimos antes. Entonces yo lo voy a poner acá en el lateral, pero cualquiera de los otros puertos están habilitados. Le pueden poner también un mouse y un teclado inalámbrico y pueden, en vez de usar la pantalla, usan el teclado y se mueven con el mouse, que eso también está bueno hacerlo. Entonces yo ahí coloqué el pendrive y ahora lo voy a guardar. Tengo que venir acá a los 3 puntos y le voy a decir exportar. Entonces él ahora me va a decir en qué ruta está el pendrive que coloqué. En este caso me dice que está en el puerto de costado. Lo selecciono y me va a decir cómo lo quiero guardar, en CSV y en JPG. Yo les recomiendo que lo guarden en los dos. ¿Por qué? Porque en el CSV ustedes van a poder manipular los datos. Y en el JPG les va a quedar una especie de reporte que si ustedes el día de mañana lo quieren imprimir y lo quieren dejar en una carpeta, también está lindo. Porque van a ver que en el CSV está pelado de información, no tiene nada prácticamente. Entonces ahí les va a quedar más completo. Entonces le dan acá a exportar, aparece la leyenda de que lo está guardando y una vez que lo hizo se pone en verde y ya está. Y ahí lo guardó. De vuelta para volver atrás. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es mostrarles. Otra cosa es que en ningún lado del equipo va a haber ahora puede retirar el pendrive, directamente lo sacan y listo, no hay problema, no es como con el Windows. Entonces lo retiro y les voy a mostrar cómo se ven esos resultados. Entonces, nosotros ahora como pusimos el pendrive por primera vez, el equipo lo que hace es crear una carpeta donde va a ir guardando todos los archivos que se llama Genesis Experiment Data. Entonces ahí dentro va a estar toda la información que nosotros le vayamos exportando. Y en este caso vemos que hay dos archivos. Tenemos el CSV, en este caso lo ve como Excel, y la imagen. Entonces, en el CSV, esto es lo que les digo. No tienen nada, o sea, tienen información solamente de cuánto dio la absorbancia en cada una de esas muestras. O sea, ustedes esto lo pueden trabajar y lo pueden usar, pero ven acá tienen, por ejemplo, la muestra 1 dio .3715 de absorbancia. Y el resultado es el mismo, ¿por qué? Porque el factor le dejamos 1. Ahí si nosotros tuviésemos una dilución, supongamos 1 en 10, si le aplicamos el factor acá en el resultado, lo multiplicaría por 10, o sea, por ese factor. Y si le hubiésemos puesto alguna unidad, también estaría la unidad. Pero bueno, no lo usamos. Entonces, esto es con el archivo CSV. Ahora la imagen está un poquito más completa. Tiene el nombre del archivo, la fecha, el nombre del método, cuándo se creó, si está actualizado, el número de serie del equipo, el modelo, la versión de software. O sea, tiene alguna información que el CSV no está nada. Y después sí, la tabla con nuestros resultados de absorbancia y resultado final, si hay que aplicarle o no un factor de dilución. ¿A qué longitud de onda se midió y en qué factor? ¿Está bien? Y bueno, esto ustedes lo pueden imprimir y les queda un lindo reporte, de alguna manera. El CSV está bastante pelado. Bueno, otro de los modos muy utilizados de trabajo con esta clase de equipos es el modo de barrido. Acá no vamos a medir una longitud de onda puntual, sino que vamos a hacer un rango espectral que, como les mencioné anteriormente, el equipo puede trabajar de 190 nanómetros a 1100. Entonces, si ustedes a lo mejor tienen alguna muestra en donde no tienen idea dónde es que absorbe, lo más conveniente es que hagan un barrido completo y después sí pueden ir acortando. ¿Cómo empezar a trabajar en ese método? Venimos acá donde dice barrido, de vuelta no tenemos nada, tenemos que crear el método, entonces vamos al más. Entonces,
Ustedes a medida que vayan trabajando con el equipo se van a dar cuenta que la forma de trabajo es bastante similar en todos los tipos de modos de trabajo, ya sea fijo, ya sea un cinético, un barrido, una cuantificación. Tenemos un template por default, le cargamos los datos, guardamos el método y después corremos las muestras. En este caso lo mismo, tenemos el método, el nombre del método, en qué lo vamos a querer informar, sin absorbancia o un porcentaje de transmitancia, el rango de trabajo. De vuelta le tendríamos que decir setup y elegir el carrusel de 8 muestras. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros lo dejamos así como está, lo pueden utilizar también como si fuese de una muestra sola. ¿Por qué? Porque él va a tener esta posición. Siempre acuérdense de que lo mejor es que las dos flechas coincidan. Entonces, cuando nosotros tengamos que medir el blanco, va a decir, bueno, la posición 1 no se va a mover y va a medir el blanco. Y después cuando tengamos que poner la muestra, va a seguir estando en la posición 1, no va a girar. ¿Está bien? Porque nosotros no le dijimos que está el carrusel colocado. Entonces, nosotros lo tenemos y lo vamos a aprovechar. Si no lo seleccionas, como que hace monocelda. Exactamente. Es como si estarían utilizando este compartimiento, este holder. Poner el blanco y después le agrega la muestra. Claro, pongo el blanco, pongo la referencia, hago el blanco, cierro la tapa, hago el blanco, levanto la tapa, pongo la muestra y pido la muestra. Y así, sería con este. O mismo con este, si no le ponemos que tenemos el accesorio. Entonces de vuelta acá me está pidiendo, bueno, ¿cuál va a ser la configuración de mi accesorio respecto a las muestras? En este caso, yo voy a utilizar dos filtros distintos. Uno es un cristal de didimio y otro es un cristal de olmio. Son cristales que tienen picos característicos en distintos rangos de trabajo, pero bueno, yo ahora voy a utilizar uno en donde de alguna manera me va a dar dos espectros distintos, pero vamos a poder ver picos. Entonces, en este caso yo lo que tendría que hacer es dejar la posición 1 como blanco, eso está bien, y la posición 2 y 3 donde voy a poner mis patrones. Y el resto, bloquearlo. Entonces, listo, entonces ahí ya no van a medir nada. Cuando termine con la posición 3, ahí se va a cortar el análisis. Lo vamos a dejar en 500. Acá donde dice intervalo es cada cuántos nanómetros el equipo va a tomar una lectura. Entonces, esto, bueno, ustedes se tienen que ir fijando a ver qué les conviene más. Si quieren tener muchas lecturas, pero un análisis más lento, o quieren tener mayor resolución, y entonces le acortan el intervalo. Eso va a depender de cómo ustedes lo quieran ir manejando. Yo en general lo que utilizo es una velocidad media, porque eso también es como sal y pimienta a gusto. Yo le encontré el punto en que a una velocidad media y a un intervalo de 0,5 nanómetros me dan buenos resultados. Pero bueno, a lo mejor ustedes tienen muestras de un solo pico y no necesitan que sea un resultado demasiado exacto y le pueden acelerar la velocidad y que tome cada mayor intervalo de datos. Pero bueno, acá vamos a hacerlo así, que anda bastante bien. Y otra cosa también a tener en cuenta es que si ustedes le cambian la velocidad de escaneo, va a cambiar también el intervalo de datos. O sea, a una velocidad rápida, el equipo nos ofrece un intervalo de datos de 2 o 5 nanómetros. En el caso anterior que yo le puse medio, baja a 0,5, 1 y 2 nanómetros. Y si le pongo lenta, va a parir de 0,2. 0,2, 0,5 y 1. ¿Está bien? Pero se hace lento, bastante lento. Dejo ahí. Y bueno, ahora ya lo guardé el método y le vamos a dar continuar. Por el momento esto lo vamos a dejar así y le vamos a dar comenzar.
de vuelta, esa es la lámpara, que ahora como está midiendo en este intervalo que le pusimos cada 0,5, es como si fuese un continuo el ruido, pero en realidad son pequeños pulsos que va haciendo. Es una única lámpara la que tiene el equipo, ¿no? Sí, una lámpara de xenón. Sí. Bueno, ahí terminó de hacer el blanco, inmediatamente corre la posición del carrusel y empieza a medir el primer espectro. Entonces, bueno, ahí les da algo. Después ustedes tendrán que contrastar contra una técnica a ver si eso se parece. Ahora va a medir el de Olmio. Bueno, y ahí tenemos los dos espectros de los dos patrones que corrimos. Entonces, algo que nosotros podemos querer es la localización de los picos de una muestra. Entonces, ese es un tratamiento matemático que se puede hacer de acá. Y para poder llegar a hacer eso, a donde tenemos que ir es, en este caso, de todo el listado de muestras que nosotros vayamos realizando, por ejemplo, en el caso de los barridos, se va a aplicar el tratamiento matemático a la muestra que esté seleccionada. En este caso va a ser la muestra 2. Pero yo me puedo parar en la 1. Bueno, ahora no me lo deja cambiar. Pero si yo me paro en la 1, va a tratar la 1. Entonces, en este caso tenemos la muestra 2. Entonces yo vine a los 3 puntitos que estaban acá en el costado derecho. Y acá me habilita las opciones de borrar ese espectro, o elegir los picos, o exportar los datos, que es lo que vamos a hacer ahora también. Entonces, en este caso vamos a hacer el análisis de picos. Vamos a la opción del medio, y ahí encontró los picos. Entonces, en este caso, lo que él nos muestra por default es, bueno, encontré los picos, te voy a representar hasta 10 picos en esa muestra, pero ustedes ese número lo pueden cambiar. Pueden representar hasta 20 picos. Pero si quieren podrían ponerle 3. Le ponen los 3 más representativos. Entonces en este caso lo vamos a dejar así, pero bueno, de vuelta, todo lo que esté en celeste o azul, como lo quieran ver, es modificable. De acá yo podría decirle, bueno, mostrame 5 picos. Entonces antes habíamos visto 7 acá. Ahora me mostró 5. ¿Está bien? Me mostró por orden ascendente en ubicación. Me mostró los primeros 5 picos. Este que estaba acá no me lo muestra y otro que estaba acá tampoco me lo muestra. Para que me vuelvan a aparecer, voy a poner 10. Me apareció el 6 y el 7. Entonces, acá otra cosa es que el umbral de detección de picos dice que tiene que estar por encima de 0.041 unidades de absorbancia. A veces hay picos pequeños que el equipo no los llega a detectar por una cuestión de umbral que tiene, entonces ahí es donde está bueno agarrar toda esta información, volcarla a un Excel y hacer uno el tratamiento, porque no se puede cambiar ese umbral. O sea, yo lo que puedo cambiar de acá es la ubicación de esta barra, la tengo que sostener, ven ahí, que se está moviendo. Entonces, este es el umbral en donde va a decir, ah, bueno, de esta altura en adelante tengo un pico. Entonces, ahora como le corrí esta ubicación vertical, me dice, ah, bueno, tengo 4 picos. Porque el resto, lo que me estás dando a entender es que es ruido. Entonces no lo considero como pico. Claro. Entonces, si yo quiero tener la mayor sensibilidad, bajo todo lo que puedo la barra esa. Pero de vuelta, por ejemplo, si yo hago zoom, como si fuese una foto del celular, esto de acá claramente es un pico. Pero bueno, él no me lo está mostrando bien. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado de decir, no, pará, eso es un pico.
Entonces ahí sí me extraigo la información y le hago el tratamiento con Origin, con MATLAB, con Excel, con cualquier programa matemático que ustedes estén acostumbrados a manejar. Se extraen toda la información y lo hacen desde ahí. Para volver a la ubicación inicial, doble clic en cualquier lado de la pantalla y vuelve al aspecto original. Otra cosa que puedo hacer es, acá el equipo me está de alguna forma analizando todo el rango de trabajo. Quizás yo no quiero analizar todo, quiero analizar solamente un rango más acotado. Entonces me puedo ir moviendo con las barras, de la izquierda la muevo hacia el centro y de la derecha también. Y entonces, bueno, ahora el equipo está analizando esta región. ¿Ok? Y vean que, por ejemplo, lambda 1 está en 391, que es la posición de la barra, que ahí también se ve el número, y lambda 2, 474, que es la que está más al borde derecho. Entonces ahora todo el análisis va a estar concentrado en esta región. Este, que es un claro pico, no lo va a ver porque vos me dijiste que analice en esta región. ¿Está bien? Y también le puedo aplicar el tratamiento del umbral. Entonces todavía restringo aún más el análisis de los picos. Pero bueno, eso lo van a ir viendo a medida que vayan utilizando el equipo, se vayan de alguna manera familiarizando un poco más. No tiene demasiada complicación, pero bueno, son cosas que él tiene para que las vayan aprovechando. Y otra característica más que tiene para destacar es el suavizado. Si por ejemplo tienen un espectro en donde la línea de base es muy ruidosa, puede que el equipo también ese ruido que esté en forma de pico lo contemple como un pico. Entonces ustedes se quieren sacar eso de encima. Le dan suavizado, le aplica un tratamiento matemático para restar todo ese ruido, pero tienen que tener cuidado porque puede que pierdan algún pico de interés. Entonces, en este caso no lo perdimos porque estamos trabajando acá, pero si yo, por ejemplo, ahora se lo deshabilito y me voy con la barra azul bien hacia el borde izquierdo y ahora hacia el derecho y le aplico el tratamiento, bueno, no, en este caso no perdí ninguno, pero me ha pasado con otras muestras que, por ejemplo, este pico bien chiquito lo pierde, no lo considera, porque como le cambia los valores en absorbancia, muy levemente cambian los valores en absorbancia con ese tratamiento de suavizado, puede que justo ese pico pequeño quede apenas por debajo del umbral, entonces ya el equipo no lo ve. Es otra cosa a tener en cuenta. Entonces, acá ya tenemos nuestros picos, vamos para atrás. Y eso lo tenemos que hacer en forma individual con cada uno de las muestras que estemos analizando. Esta es una vista previa de cómo están los espectros. Cuando tengan el experimento guardado, tienen que ir al visor de datos, meterse en el experimento, seleccionar el espectro que quieren analizar y ahí van a obtener de vuelta los picos. Entonces ahora yo, por ejemplo, saco este y quiero analizar la muestra número 1. No sé si ven el cambio sutil que hay en el espesor del gráfico, del espectro. Ahora tenemos el rojo. Si yo paso al celeste van a ver que este se va a hacer un poquito más fino y el celeste se va a engrosar un poco más. Es muy sutil la diferencia. Pero bueno, acá lo mismo. Voy a decir que busque los picos. Me voy a ir de acá. Por ejemplo, le puedo decir que 10, 20, 30, que analice a partir de 420. Entonces me colocó la barra ahí. Y este lo voy a dejar en 500, está bien. Entonces, ven que acá no hay exactamente un pico porque es como que está solapado entre sí, entonces él no lo ve. Este recién toma como pico. Y si yo le subo todavía el umbral, menos. No voy a encontrar nada. Y acá por más que se lo baje, los de este costado no me siguen figurando. Pero bueno, eso es lo mismo. Está bien. Eso
Por ejemplo, acá me encontró este, si lo suavizo lo perdí. Claro. Porque el que me encontró está en 327. Es este el que encontró. Está lejos en la identificación, pero es este, 327. Y acá si le doy el suavizado, ahí lo perdí. Porque de alguna manera ese piquito, que es más bien ruido, lo mató con la línea de base y ya directamente le hizo un continuo. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Acá yo ya hice el análisis, pero no guardo nada, porque la realidad es que no me fui todavía de esto. Si yo no quiero seguir cargando más espectros, tengo que guardar este experimento, y vengo acá directamente a la cruz, y guardo. Si no, vengo, le agrego otra muestra, y sigo midiendo, y sigo midiendo, y sigo midiendo, pero él me va a medir con la configuración esta que le puse del carrusel. En este caso es la posición 1 en blanco y las posiciones 2 y 3 para las muestras. Tendría que cambiar eso, ¿está bien? Pero bueno, supongamos que acá lo vamos a terminar. Venimos a este lugar. No, en este caso pasa con la creación de métodos. Con los experimentos no. Si yo, por ejemplo, ahora me quisiera ir sin guardar, vengo acá y me vuelve a la pantalla para seguir midiendo muestras. Tengo que guardar sí o sí, no hay manera. Sí, lo que se puede hacer una vez guardado es eliminarlo. Pero primero hay que guardarlo. Entonces lo guardo. Me apareció el primer método de trabajo en este modo de barrido, que si yo me meto ahí me va a decir, bueno, a ver cuáles son tus condiciones. Tienes un carrusel de 8, lo vas a medir en absorbancia. ¿En qué rango? Bueno, de 325 a 500. ¿Cuántos intervalos? Cada 0,5. ¿Y a qué velocidad? Medio. Perfecto. Le doy continuar y listo, ya está ok como para hacer el blanco y medir otras dos muestras. Entonces, ahora lo que podemos hacer es ver el Data Viewer. Si yo me paro ahí, ¿ven? Ahí me aparecieron los dos espectros que les mostré anteriormente. Y podría volver a hacer el análisis de picos. En este caso vemos picos. Otra cosa que también no se busca demasiado, pero está en la opción, es el análisis de valles, que es el espacio entre dos picos. Entonces, para encontrar los valles, donde tengo que ir es donde dice Find, en vez de ponerle peaks, le vamos a poner valles. Y ahora sí, para encontrar la mayor cantidad de valles posibles es la inversa al umbral. Me tengo que ir lo más alto posible. Entonces, bueno, en este caso yo le puse 1,420, pero puedo bajar hasta acá y es lo mismo, va a seguir encontrando. Si yo me paro acá, ya el que era el 4 y el 5 los perdí. Porque no son lo suficiente valles como para que estén detectados en el análisis. Pero bueno, después es lo mismo, pico o valle lo encuentra. Y ustedes lo pueden eliminar, si quieren achican el rango de trabajo, le aplican el suavizado, está bien, es todo lo mismo. Esto si quieren lo cambian desde acá y le pueden poner 400, entonces el valle que estaba en esta zona ya no lo ve. Puedo subir la barra. Y ahí lo dejé al máximo posible, 1,460. Y ahora yo me voy a exportar esto. Vengo acá, de vuelta. Voy a colocar el pendrive en el lateral. Y le voy a decir exportar. Ahí me encontró el pendrive y de vuelta dejo las dos opciones. Y ahí me lo guardó. Entonces, ahora lo que podemos hacer es un tratamiento de esos valores de
longitud de onda y de absorbancia en un Excel. Venía acá en este experimento, él lo que me guardó fue todo el set de datos en longitudes de onda y todo el set de datos para cada una de las muestras. En este caso nosotros medimos 2 nada más. Pero a medida que ustedes vayan agregando más muestras a ese experimento, se les van a ir llenando acá mayor cantidad de columnas. Después sí les voy a deber lo que es la parte de análisis de pico con Excel, porque eso no lo sé hacer, pero bueno, en principio los datos están. Entonces, todo lo que está acá, lo que les muestra el equipo, lo pueden pasar al Excel y trabajarlo tranquilamente. ¿Está bien? Es exactamente el mismo aspecto. Otro modo, que no sé si lo van a utilizar ustedes, es el de cinética. Tienen que ir ahí al relojito amarillo y crean el método. Ahí necesitan un accesorio. No, porque ustedes pueden hacer la reacción en el tubo de ensayo, la pasan a la cubeta y él lo que va a ir haciendo es tomar mediciones periódicas. Le puedo decir cada 5 segundos, cada 10, cada 30. Y lo que va a ir registrando es el cambio de alguna coloración o aparece algo o desaparece algo que absorbe más, absorbe menos. Y lo que va a ocurrir es que él cada vez que mida tiene que detectar o no una diferencia en la absorbancia. Entonces, en general, yo ahora bien no me acuerdo cómo eran las cinéticas de primer orden, segundo orden, orden cero, no me acuerdo bien los gráficos, pero es la medida que va a ir evolucionando en el experimento, va a ir tomando distintos valores. Y en base a esos valores va a decir, te va a dar un factor. Y eso es, bueno, ustedes lo tienen que interpretar a qué se refiere. Si es una cinética de primer orden, segundo. Te toma la temperatura ambiente. Para poder hacerlo mejor, hay un accesorio que se pone acá, que es una manta calefactora, que viene con un buzo magnético. Entonces yo le puedo decir, bueno, quiero medir esta cinética a 50 grados. Coloco mi muestra, dentro con el buzo magnético muy chiquitito, imagínense que es para una cubeta de 1 por 1. Agita para homogeneizar toda la muestra. Y una vez que yo le di Start, listo, él va a hacer un blanco y después va a medir cada 10 segundos. Bueno, supongamos que me dio 0,1. Otros 10 segundos, 0,15. Otros 10 segundos y así a lo largo de, si yo le pongo 3 minutos, 5 minutos, media hora. Y bueno, cuando termine él va a hacer ese cálculo. Pero básicamente es un modo fijo de trabajo porque yo le digo puntualmente, quiero ver en este caso él me dice 550 nanómetros. Pero podrían tener otra longitud de onda. ¿Está bien? Y otra cosa también interesante acá es que él nos muestra un lambda de referencia. Aquí hace mención con esto. Si yo, por ejemplo, tengo una muestra que sé que mi pico principal, cuando yo le hago un barrido, está a 550 nanómetros, pero si mi barrido, por ejemplo, va hasta 800, puede ser que tenga un pico pequeño a 750. Estamos suponiendo, ¿no? Ese pico de 750 nanómetros no es de la muestra, es una impureza que hay dando vuelta. Entonces yo lo que le puedo decir a él es, bueno, tomame una referencia a 750 y descontámelo del valor. Porque si no, él cuando mida va a medir un todo. A 550 va a medir la muestra y también va a estar la impureza metida en el medio. Entonces de esa forma hace una pequeña corrección. Esto ya es hilar muy fino, ¿no? Pero bueno, sepan que está. En este caso yo no tengo ninguna impureza en estos vidrios porque son todos patrones. Le voy a dejar 550. Y también le tengo que decir, bueno, los minutos o en los segundos, como esté diagramado el experimento. Vamos a dejar segundos. Y acá me dice, tiempo del experimento, por default, 120 segundos. Cada cuánto va a prender la lámpara y va a tomar un dato. En este caso dice cada 6 segundos. Y cada cuánto va a ser el tiempo de integración. El tiempo de integración es cuánto tiempo va a estar encendida la lámpara tomando información. ¿Está bien? Si yo le doy 0.5, él me va a hacer y se va a cortar. Si le doy 2 segundos va a hacer y va a tomar. ¿Por qué? ¿Qué gano poniéndole mayor tiempo de integración? Gano un resultado más verdadero, si se quiere, porque
La realidad que lo que pasa con la luz es que va fluctuando en el tiempo. Si bien es prácticamente imperceptible, si yo tengo un tiempo de integración muy corto, puede ser que cuando tome un resultado, la luz esté por acá. Cuando tome otro, la luz esté por acá. Entonces, cuando yo tenga que hacer el promedio de todas esas, si bien me va a dar algo en el medio, voy a tener mucha dispersión. Ahora, si yo le doy mayor tiempo de integración, la luz va a hacer esto. Pero el resultado final va a estar plasmado solamente en un dato, que va a ir de la mano con las sucesivas mediciones, que van a estar 1 segundo, 2 segundos haciendo esto, entonces no voy a tener tanta dispersión. Entonces, también fíjense cuánto necesitan. De vuelta, hay que ponerle el nombre, hay que cambiar acá. En este caso, no hace falta ponerle que tenemos un accesorio de 8, porque lo va a tomar siempre en la misma posición. Sí, en el caso de que si ustedes el día de mañana quieren hacer una cinética en temperatura, tienen que comprar el accesorio que es el Peltier, que es lo mismo que esto, solamente que viene con el Peltier ese y tiene el espacio para una sola cubeta y tiene el agitador magnético. Entonces, en este caso, nada. Y lo dejamos ahí y lo guardamos. Y le decimos continuar. Entonces, él ahora, si yo le digo blanco, por las dudas, este lo vamos a sacar. Bueno, ahí me hizo el blanco. Y si bien yo no le puse que tengo el carrusel, al parecer me lo está detectando de los métodos anteriores porque se escuchó el ruido que giró. Y antes lo teníamos en la tercera posición y ahora volvió a la 1. Con lo cual, si yo ahora quiero medir, realmente no sé si es que me va a girar una o me lo va a dejar en la 1. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, ahora no lo movió. Quedó ahí. Entonces ven, él espera 6 segundos, toma una medición. Espera 6 segundos, toma otra medición. Si lo abro, vemos que quedó en la posición 1, no cambió, no varió. Le podría poner este. Bueno, ahí cambió. Me lo va a dejar igual porque es lo mismo. Le podría poner este. Me va a caer a 0. Si esto efectivamente fuese una reacción que va avanzando, esto va a ir cambiando. Más para abajo o más hacia arriba. En un momento se va a estancar, donde va a ser casi al final del experimento. Uno ya lo tiene que tener bastante masticado, ¿no? Como para configurarlo. Pero bueno, él les va a dar algo. Ahora, esto va a dar cualquier cosa. Va a dar cualquier cosa mal, porque esto es nada. Pero bueno, es para que vean, ahora cuando se terminen los 2 minutos, obviamente no se corre así, esto así no, siempre con la tapa baja. A ver qué es lo qué valor nos da. Y ahí ustedes hacen magia de interpretación. Para ustedes, ¿qué es lo que puede llegar a significar? Esto también, al igual que con el barrido espectral o con el modo fijo, lo exportan al pendrive y lo hacen el tratamiento en el Excel o en el Origin, me habías dicho, Tomás. Bueno, ahí dio que la tasa es de 0.410 milésimas de la variación. Es nada. Y acá les da una especie de recta de cómo se supone que va cambiando en función del tiempo. Está bien. Todos estos datos van a estar guardados en el archivo. Y ustedes después le hacen el tratamiento. Vamos a guardar.
Listo, y ahí lo guardo. Ahí están los puntos. Lo que tiene que así no los une como estaba acá, pero sí nos muestra esta recta, que la tendencia en este caso de esta reacción es como que sería ascendente. Y acá está la tabla con el valor en tiempo, en este caso en segundos, la absorbancia y la diferencia de absorbancia entre mediciones. Ven, por ejemplo, la medición del segundo 18 al segundo 24 pasó de 0 a 0.052. Y ahí tenemos el delta, 0.052. Cuando es igual, nos da 0, yo después lo saqué, lo dejé vacío, me dio menos 0.52. Y bueno, de esa forma él va haciendo los cálculos. De vuelta otra vez, tenemos los datos del equipo, cuándo se creó el método, el número de serie, el modelo. Y de esta forma tienen una imagen de esos resultados. Y después en el Excel no tenemos nada del gráfico, pero sí tenemos las mediciones. A tiempo cero, 6 segundos, 12, cuánto nos dio la absorbancia y cuál es el delta. Lo que está graficado al otro lado. Exacto. Pero acá tenemos mayor cantidad de decimales. Yo no sé si le agrego más, igual ya tiene 5 decimales. Sí. Es muchísimo, Sí, sí. pero no, hasta 5 decimales informa. Que igual es una barbaridad. 5 decimales. Bueno, ahí lo podrían trabajar. Vimos fijo, vimos barrido, vimos cinética y ahora vamos a ver cuantificación. Porque eso también es importante, poder hacer una curva de calibración y después ver cuál es el contenido de una muestra incógnita. Entonces, para poder llegar a ese modo de trabajo, tenemos que ir al quant, está pelado. Y acá lo que le vamos a decir, yo en este caso le voy a cambiar la longitud de onda, le voy a poner 465. Y ustedes le pueden decir cuándo va a expirar la curva de calibración. Por default viene nunca, pero la realidad es que cada vez que tienen que cuantificar, tienen que hacer una curva. Así es como se trabaja. A menos que hayan encontrado una técnica de trabajo en donde pueden asegurarse de que por un mes, 2, 3, un año, los puntos son estables y van a tener siempre la misma curva, cosa que no pasa. Entonces siempre, por ejemplo, es mi consejo de que cada vez que tengan que cuantificar hagan una curva nueva. No se queden con esta vieja que vayamos a crear ahora. Pero si no, ustedes le pueden decir, bueno, a ver, me paré ahí donde dice nunca, y digo, lo voy a personalizar. Bueno, ¿cuándo va a vencer? Y acá le ajusto la fecha. Puedo poner 30 días, 20 días. En este caso, por ejemplo, me dice que va a expirar el 5 de mayo, pasado mañana. El ajuste, que ven ahí la ecuación de la recta, pero podrían hacer una lineal a través de 0, una cuadrática a través de 0 o no, o una cúbica. La utilizada por el 99% de las personas es una lineal, sin forzarla a 0. Vamos a utilizar que pase a través del eje Y, que es la que viene por default. De vuelta le podrían aplicar una longitud de onda de referencia, si es necesario, y deben seleccionar la unidad para que les dé un valor coherente, ¿no? Lamentablemente, cuando ustedes se paran ahí y aparece esta pantalla, es lo que pueden seleccionar, no pueden crear otras unidades. O sea, se tienen que manejar con esto, y si no les coincide, bueno, tendrán que hacer algún ajuste en el cálculo de acuerdo a la unidad que vayamos a poner acá. En este caso, la más fácil, le voy a poner parte por millón. Y lo que tenemos que hacer al principio es siempre agregar los estándares. Yo en este caso voy a hacer una curva de 4 puntos y voy a medir 2 muestras. Entonces, para agregar los estándares que necesite, vengo acá, el botón que dice agregar estándar. No le voy a cambiar el nombre, lo que sí le voy a poner la concentración. 3, 7, vamos a poner 10 y vamos a poner 20. Y ahora le vamos a decir que calibre. No, vamos a guardar el método primero. Porque podemos calibrar, pero vamos a perder todo esto.
Y antes de eso también acá sí nos va a pedir. ¿Ok? Entonces fíjense ahora cómo cambió esto. Tenemos en la primera fila, la posición 1, tenemos el blanco, lógicamente, y las otras 4 posiciones están designadas para los estándares. Eso está perfecto. ¿Está bien? Entonces, las 6, 7 y 8 no se van a medir. Entonces, cuando terminemos de hacer la curva y vayamos a medir nuestras muestras, bueno, le vamos a tener que decir cómo configurar este. Como yo tengo 2 muestras nada más, lo dejo ahí. O si tengo muchas muestras, cambio acá, que es el número de carruseles. No va a pasar eso. Ustedes no van a tener muchos carruseles. Pero si yo le pongo acá, por ejemplo, 4, me aparecen 4 filas más. Y yo esto lo puedo ir cambiando como quiera. Puedo sacar la 2 o que la 2 sea el blanco y sacar la 5 y así, y bueno. Es hacer una mezcolanza que no viene al caso, pero bueno, sepan que está. Vamos a dejar en 1. Y lo vamos a dejar ahí. Entonces, lo que toca hacer es cargar los estándares. En este caso yo dije que era el de 3. Tres, 7. Este no. Y cierro. Y me quedan estos 2 como muestras. Guardo el método y ahí me quedó el disquete gris, entonces ya se guardó. Y ahora le doy calibrar. Entonces le doy Start para que me haga el blanco. Él, antes de que ustedes puedan medir una muestra, siempre les va a pedir un blanco. Yo en este caso, como son todos cristales los que uso, es aire. Pero ustedes acá tendrían que poner su solución de referencia, que es, va a tener todo en lo que está disuelto la muestra, menos la muestra. ¿Con eso corre la línea de base? En este caso no hace un espectro, sería un 0, si se quiere, pero si usáramos un barrido, sí hace la línea de base. Bueno, ahí ya está, ahí ya él fue girando el carrusel y fue midiendo las absorbancias de cada uno de estos patrones. Y nos hizo la gráfica. Y acá tenemos la ecuación de la recta. Entonces, si hay algo que no me gusta, yo puedo recalibrar el método, recalibrar la curva haciendo un estándar nuevo. Va a medir todo de vuelta. O si no, directamente ya voy a pasar a la parte de medición de muestras incógnitas. Entonces, voy a sacar esto. La 2 y la 3. Estas no haría falta sacarlos porque yo ya lo configuré de que va a tener solamente 2 muestras incógnitas. De que el 1 va a seguir siendo el blanco y 2 y 3 van a ser muestras incógnitas. Pero si ustedes quieren esto se lo sacan. Coloque el carrusel en el compartimiento de muestra. Esto es como si tuviésemos 2 carruseles. Sacar el de los estándares, no tenemos 2, entonces le sacamos los estándares y ponemos las muestras. Acá está girando, va a volver a hacer el blanco y después va a medir las muestras. Bueno, perfecto. Perfecto, porque esta justamente es una muestra que tiene en promedio, en el rango visible, una absorbancia de 0,5. Y está bien que me dé 5 partes por millón. ¿Está bien? Va de la mano con la curva esta que acabamos de armar. Y la otra tiene 1,5. Y me está dando alrededor de 15. Entonces, está bien. Lo ideal siempre en las cuantificaciones es que los valores de las muestras incógnitas estén entre el 20 y el 80% del rango dinámico de la curva. Porque ahí se supone
que es la zona más lineal de la curva. ¿Está bien? Igual esta curva dio prácticamente 1 el R cuadrado, con lo cual me podría ir más abajo. No me puedo ir más abajo que el valor mínimo, porque me va a decir que está fuera de rango. Y tampoco lo puedo superar porque el equipo no hace extrapolación de datos. Entonces, si yo me quiero ir más alto, tengo que meter un patrón más concentrado. Y ver que no se me vaya al demonio la linealidad, porque acá yo le puse un patrón que mide hasta 2 unidades de absorbancia, pero es raro que en una cuantificación me vaya 2 unidades de absorbancia. En general están más abajo, por ley de Beer tiene que estar por debajo de 1. Pero bueno, el equipo es lineal, creo que hasta 3 unidades de absorbancia. ¿Está bien? De vuelta, si yo le doy Start, me va a volver a medir las muestras y voy a ir generando todo el listado. Está bien, que va a ir al final al archivo de este experimento. Entonces, acá de vuelta me voy, lo guardo, se me creó el nuevo método de cuantificación y lo puedo observar desde acá. Ven, cada uno de los experimentos que vayamos creando les van a ir apareciendo este icono más pequeño del modo de trabajo. El último que hicimos fue la curva. Entonces ahí les muestra. Yo me puedo ir para atrás, si quiero seleccionar otro archivo, y acá veo la curva, con las muestras que medí. ¿Está bien? Y yo esto lo puedo guardar. Lo selecciono y lo guardo. Y me voy para atrás. Y ahora vemos cómo la representa en la computadora. Bueno, acá le dicen la muestra 1, la 2, la absorbancia y la concentración. Lo que no apareció fue la curva, que eso ahora voy a ver dónde guardarlo. Y en el Excel nada, es muy escueta la información, ¿no? La absorbancia y la concentración, no hay mucho más que eso. Antes yo no guardé, antes cuando yo terminé de correr la curva de calibración y me dio el resultado, lo que hice fue directamente ir a medir las muestras. Y eso fue como no haber guardado el método. Volví a correr la curva, obtuve mi curva y otra vez tenía el disquete azul. Entonces ahí lo guardé. Y respecto a lo que era el método anterior, ahora lo que podemos ver es que tiene ahí como una mira telescópica. Eso quiere decir que está calibrado. Entonces cuando yo me meto acá, directamente me hace como un preview de la curva y yo directamente ya puedo ir a medir mis muestras. No hace falta volver a hacer la curva de calibración. Entonces, ahora que yo ya me paré en la curva, puedo guardarla. Listo, y ahí lo guardo. Entonces ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, vamos de vuelta. Cuando nosotros tenemos el método calibrado y estamos corriendo muestras, una vez que está guardado ese método calibrado, cuando querramos guardar los resultados nos va a guardar 2 archivos, 2 imágenes y una curva. Y un Excel, perdón. Entonces, en el primero de esas 2 imágenes va a estar la curva de calibración, que esto sí está bueno por tenerlo registrado. Entonces acá tiene la ecuación de la curva, acá o acá arriba. El R cuadrado en este caso dio 1, dio mejor. ¿A qué longitud de onda? No tenemos referencia, pero acá tenemos los valores de los patrones. Y cuál es la concentración que acarrea de cada uno de ellos. Y en verde están las muestras, que eso se ve en la otra imagen. Ahí está la imagen. Muestra 1, punto 489, cercano a 5, está bien. Y la otra que dio 1,54 está cercano a 15 ppm, que está bien. Luego hay un modo de trabajo en donde es un modo fijo, pero no hay que crear ningún método, ni no va a quedar ningún registro de nada. Es como para
un análisis bien dinámico de lo que tenemos en nuestro tubo de ensayo, que es el display en vivo. Entonces acá lo único que vamos a hacer es seleccionar la longitud de onda de trabajo, en este caso yo le voy a poner 440, y ahora como tenemos el carrusel no sé si va a girar, pero puede que se quede en la misma posición, y me va a pedir el blanco. Puedo medirlo en absorbancia o en porcentaje de transmitancia. No movió el carrusel, quedó en la misma posición. Entonces él me está tomando este estándar como blanco. Si yo no quiero eso, lo que hago es, le digo, haceme el blanco de vuelta. Entonces ahora no me va a decir, bueno, ahora pone la muestra. No, una vez que termine de hacer el blanco él ya mide. Puedo colocar la muestra y me da eso. Ahí podés poner el multicelda también, o sea que... No, acá queda fijo. Queda fijo. Cuando hizo el blanco yo esperé que vaya a la posición 1, pero no, se quedó en la 3. Entonces es como si fuese el de celda única. Y mide, y mide, y mide. Y uno puede ir anotando en un cuaderno si quiere, pero de esto no va a haber ningún registro. Yo no voy a poder encontrar esta información en el visor de datos como lo hice anteriormente. Claro, claro. Entonces, bueno, esto no tiene mucho más. Salgo de ahí y ni siquiera me dice, ¿querés guardar el experimento? No, nada, absolutamente nada. Hay otro modo de trabajo que es el modo de concentración, que es muy parecido a este visual, pero lo único que hace es obtener una absorbancia y en base a una supuesta concentración que sabemos que tiene nuestro estándar, nos da un valor de factor. Entonces, esto que parece medio intrincado, voy a poner 440 otra vez, y le voy a decir que mi estándar es de concentración 3. Y la unidad le voy a poner ppm. Entonces, ahora me va a hacer un blanco. Seguramente no va a cambiar. Este sí cambió. Una cosa que acabamos de ver con Marcelo, recién cuando estábamos viendo el modo de concentración, es que está chiquito, pero aclara que este modo de trabajo no soporta el carrusel. Entonces hay que sacarlo. Y hay que trabajarlo como si fuese un equipo más sencillo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, cargamos la longitud de onda de trabajo, cuál es la concentración de nuestro estándar y la unidad, y vamos a medir un blanco. Modo concentración. Exactamente, el modo concentración, acá arriba está. Acá tampoco, como en el caso anterior, el modo display, si se quiere, no se crea ningún método y no se guarda ningún resultado. Esto es más que nada para anotarlo a mano o como para decir, ah, bueno, la muestra está dentro de los valores aceptables y mido otra cosa. Entonces, listo, yo ya medí el blanco, ahora me habilita el botón de medición y voy a poner mi estándar. Listo, y ahí me dio un valor de absorbancia para ese estándar. Entonces, este modo de trabajo lo que me da es un factor de manera tal que multiplicado por la absorbancia me dé la concentración que yo le dije que tiene. Entonces, yo realmente no le encuentro mucha aplicación a esto, pero bueno, Marcelo me comentaba que los bioquímicos tienen algunas ecuaciones donde necesitan factores, entonces posiblemente podrían ver si con este modo de trabajo se les simplifica un poco más la tarea en vez de crear un método y tener que guardar resultados, lo que sea, de esta forma se les agiliza un poco el trabajo. Entonces él lo que va a hacer es medir todo el tiempo, medir y medir y medir y mostrarnos acá el valor en concentración del supuesto patrón que le pusimos. Entonces me voy de ahí, no me pidió guardar nada, como en el caso del método central, no guardan nada porque son métodos de medición dinámica, no están registrando la información. Y también es muy acertado el comentario que me hace acá Marcelo, que es
de que como estos equipos van a ir directamente a los laboratorios, a los trabajos prácticos, y eso van a tener muchas mediciones, y si no son resultados que realmente se requieran guardar en el equipo, está bueno utilizar esos modos de trabajo, que los chicos los vayan anotando y de esa manera no sobrecargan la memoria interna del equipo. Entonces, por lo menos en cuanto a lo que es modo de trabajo, ya vimos toda esta página. Lo otro que queda a ver es la densidad óptica a 600 nanómetros y el multilongitud de onda. Entonces, la densidad óptica le puedo poner un Peltier, no le puedo poner un holder de 8 muestras, porque solamente acá lo que voy a analizar es, en el AOD A600 lo que voy a medir en realidad es células. Y las células no absorben luz, sino que dispersan luz. Entonces vamos a medir la dispersión de luz causada por esa cantidad de células en la muestra que tengamos. Entonces acá la realidad es que no podemos cambiar demasiado. Acá ustedes lo que tendrían que tener en cuenta es, bueno, cuál va a ser el factor de conversión en su tubo de ensayo, si hicieron alguna dilución o algo, y si también le van a aplicar un factor de corrección por el equipo. Entonces, una vez que ustedes, acá no pueden cambiar la longitud de onda, porque se mide siempre esa longitud de onda. Una vez que ustedes midan, primero tienen que hacer un blanco, después van a medir la muestra, y él directamente, con el valor que obtenga de la absorbancia, les va a dar un estimado de valor en células. Vamos a hacer una prueba. Vamos a guardar. Continuar. Y vamos a hacer el blanco. Entonces, acuérdense que yo en la pantalla anterior dejé los factores todos en 1. No cambié nada de eso. Cuando pongamos ahora la muestra, se supone que esto tendría que ser una celda conteniendo medio de cultivo con bacterias o con células, lo que sea que uno vaya a medir. Y le doy medir. Bueno, en este caso él me dice, bueno, la muestra 1 me dio una absorbancia de 0.300, para redondear. Entonces se supone que vos lo que tenés en ese tubo de ensayo tiene 0.300 por 10 a la 8 células por mililitro de muestra. Es como, pero no es. Un turbidímetro es distinto. Pero es también de alguna manera como para que uno tenga una referencia, un punto de partida. La realidad es que uno teniendo esto lo que tendría que hacer es agarrar una muestra y medir bien la cantidad de células en una cámara de Neubauer. Entonces ahí sí, bien por el enrejadito, ven, bueno, a ver, cuantifiqué esto, tengo 23 células, esto es un volumen de tanto, listo, por mililitro tengo tanta cantidad. Y ahí no falla, eso no falla. Esto es una medición rápida. ¿Ok? Bueno, acá no hay mucho más. Es un modo fijo a 600 y me da un valor estimado en células, que también lo puedo guardar, pero no me va a dar mayor información que lo que veo acá en la pantalla. Y este sí lo puedo guardar. Entonces ahí me creó el método. Ya está guardado, ya está todo. Y lo podemos exportar. Venimos. Y este es el último modo de trabajo, que es un método en donde tenemos un fijo, que es el primer modo de trabajo que vimos al principio, pero que en vez de una longitud de onda o 2, podemos medir hasta 20. Entonces, voy a crear mi método de vuelta. Tengo el título, absorbancia o porcentaje de transmitancia. Le pongo acá el de 8. Le voy a decir cuántas. En este caso, como le decimos 4. Y ven, acá tienen de lambda 1 hasta lambda 20. Esto no necesariamente tiene que ser en orden ascendente o descendente. Puede estar todo mezclado. No hay problema. Pero bueno, yo le podría poner 590. Y también le puedo poner
546.1. Entonces, y esta la voy a cambiar, voy a poner 465. Voy a medir en esas 5 longitudes de onda. Entonces me va a medir las 4 muestras que yo le puse, le seteé en el holder de 8, de que voy a tener un blanco y 4 muestras. Entonces me va a hacer el blanco en estas 5 longitudes de onda y después me va a medir las absorbancias de cada una de esas muestras en estas 5 longitudes de onda. Tenemos que cambiar. Vamos a poner ahí. Y siempre hacer coincidir la flecha del holder con el equipo. Y guardo el método. Le puedo cambiar el nombre de la muestra y le doy comenzar. Ahí ya hizo los blancos, ahora va a medir las muestras. Y bueno, así me va a ir listando por muestra las absorbancias obtenidas en cada longitud de onda. Con un único blanco. Con un único blanco. Y ahí terminó. Podría darle start de vuelta y que empiece otra vez a medir. O si no, lo guardo. Como ya hicimos anteriormente. Y ahí está el nuevo método creado. Que si vengo acá. También otra cosa que puedo hacer en cualquiera de los modos de trabajo, yo me puedo parar en un método y si vengo a los 3 puntitos que tiene en el costado, le puedo decir, lo puedo editar, lo puedo poner como favorito, lo puedo duplicar, lo puedo exportar o lo puedo borrar. Lo puedo poner como favorito. Claro, pero tenemos que cambiar el modo de trabajo del equipo para poder seleccionar el favorito. Entonces, tenemos este como favorito. Esto uno tiene que tener en cuenta que a medida que se vaya utilizando el equipo van a ir surgiendo más métodos, más y más y más. En este caso tenemos uno de cada porque es nuevo. Pero quizás con las sucesivas prácticas a lo mejor haya métodos que se utilicen más que otros. Entonces ahí está bueno tener esa opción de decir, bueno, lo dejo como favorito. Tenemos este multilongitud de onda y podemos poner, no sé, el barrido. Y la curva, supongamos. Entonces, bien, ahora, el equipo viene con una forma de trabajar que, o sea, esta es la forma estándar, si se quiere. Pero también tenemos la forma de los favoritos, o el inicio inteligente, que se le dice. ¿Cómo hacemos para ir a ese lugar? Tenemos que venir acá al engranaje, en la pantalla principal, y le decimos esta, el primero que aparece. Inicio inteligente. Esto no lo tocamos, no le ponemos clave, no le ponemos nada, porque si eso se pierde, sonamos. No podemos volver a reactivar el equipo. Y le decimos acá que cambie al modo inteligente. Y entonces me fui de la pantalla principal que tenía al inicio y solamente me van a quedar marcados aquellos métodos, no modos de trabajo, métodos que estén seleccionados como favorito. Después le cambié los parámetros para volver a hacer que eso, una nueva curva. No, en este caso yo voy a tener esa curva. Para hacer una nueva curva tengo que ir al modo estándar de trabajo. ¿Está bien? Pero bueno, yo podría venir acá y digo, bueno, siempre uso la misma curva, listo. Ahora voy a medir la muestra y ya está. Lo mismo con el barrido, con el multilongitud de onda. Vengo acá y ven que también acá era un listado más extenso de parámetros que es el configurador. Ahora cuando yo vuelva al modo estándar o al modo normal, me aparece todo lo que vieron antes y esto se extiende mucho más también. ¿Está bien? Este ya lo vimos, que es el visor de datos. Acá está toda la info por día que vayamos generando. Y estos dos que están acá, que es el modo de diagnóstico y ver
chequeos de performance, eso los utilizamos nosotros, la gente de service. Así que, porque ahí nosotros necesitamos que estén estos patrones y eso, cosas que no van a tener, entonces no tiene mucho sentido que hagamos ahí hincapié. Pero para lo que es el uso diario, la rutina, para crear métodos, medir muestras y eso, con lo que acabamos de ver, con eso estamos más que bien. Lo último que faltaría ver es, en la parte de configuración, bueno, vimos la primera opción que era para pasarlo al modo inteligente. Después le podemos cambiar el lenguaje, si quieren lo dejo en español o lo puedo dejar en inglés. Si lo paso ahí, se va a resetear la tablet. Acuérdense que si bien este equipo es un todo, tenemos la parte mecánica y la parte de la controladora, si se quiere. Que esto va a reiniciarse aparte. Demora también 1 o 2 minutos, más o menos. Y después están las otras configuraciones, como por ejemplo la fecha y la hora, si queremos que se le vaya el ruido, para chequear el espacio que tenemos en el disco, la vida útil de la lámpara, si lo queremos conectar a una compu. Pero para poder conectar a la compu hay que tener el software y el cable. Entonces, después pantalla, que es para regular el brillo. El sonido, si le quieren sacar el tac, 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 tocan ahí. La red, esto es por si el día de mañana lo conectan a una red y esa red tiene algunas impresoras en el dominio, entonces le pueden decir, bueno, mandame esto, en vez de decir exportalo, imprimilo y que vaya directamente a alguna de esas redes. Libre de virus, todo. En lo posible. Sí. Sí, cuando va a la red, mejor ni mencionarlo. No, bueno, no sé cómo es que las tienen acá controladas, cómo las están monitoreando, no tengo idea. Acá de vuelta, la impresora, esto es si ustedes le ponen o un USB o el cable LAN. ¿Está bien? Eso lo tienen que configurar el día de mañana. La fecha y la hora, esto sí lo vamos a cambiar, porque en China es 4, pero no estamos en China. Entonces, de acá le cambié la fecha y le vamos a cambiar. Estamos como las 4 y 41. Y lo dejamos ahí. El espacio en disco. Esta vino con una de 64. Los que tienen ustedes son de 32. Estos, no sé si a partir del año pasado empezaron a venir de 64. Pero bueno, el Android gasta 8 GB y piquito, más o menos, 7. Entonces, no se va a llenar nunca eso. Jamás se va a llenar. Estaba la lámpara, 99%, porque no tiene más decimales, pero tendría que estar en 99, 99. Acá no queda mucho más, porque le dice acá actualización de software, pero ya está actualizado el equipo, ya está a punto. Esto, el historial, no se ve nada, es para guardarlo acá, no tiene sentido. El acerca de sí está bueno porque si el día de mañana el equipo falla, posiblemente, muy posiblemente, yo les pida que me den una captura de esto para mandar estos datos a fábrica. Si necesitan ayuda, se pueden meter acá o me mandan un mensaje a mí. Y bueno, acá tienen para el control de PC, pero necesitan el cable. Y esto de la absorbancia negativa, no les lleven el apunte. Pero bueno, básicamente son esas cosas. ¿Está bien? Si bien en el pendrive yo les dejé el manual, no van a encontrar demasiada información extra porque es básicamente lo que vimos. Si quieren el día de mañana le pegan una leída y lo ven, pero realmente no van a encontrar más que eso. Pero repito, es un equipo muy fácil de usar, es muy intuitivo. Si ya vienen utilizando equipo a su vez, van a ver que la forma de trabajo es muy similar en todos. Crear un método, medir un blanco, hacer una muestra y guardar el resultado. No tiene más que esas cuatro etapas, así con todos los modos de trabajo, exceptuando estos dos, ¿no? Que son dinámicos.